Y para eso quiero invitar en este momento al doctor José Miguel de León. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Gracias. Bienvenido, doctor. En este momento voy a leer el currículum del doctor de León. El doctor José Miguel de León es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia en Ciudad de México. Es miembro de la Asociación de Ortodoncistas Mundial, Americana, Latinoamericana y Guatemalteca. Tiene una certificación en Invisalign, en ortodoncia lingual Teagle, en anclajes corticales BioRay y MSE. Actualmente es docente de la maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una práctica exclusiva en ortodoncia y ortopedia cráneo-mandibular en la ciudad de Guatemala. Así que, doctor, le damos la más cordial bienvenida y pues le dejo el tiempo para su conferencia. Muchas gracias, José. Gracias por esta labor que haces de presentarnos. Y pues bien, para mí es un honor poder compartir con ustedes. Agradezco mucho al posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala por darme esta oportunidad de presentar y así poder compartir con ustedes, que los considero colegas, amigos, un poquito del conocimiento que yo poseo para poder intercambiar ideas y de esta manera, pues, acrecentar y hacer más grande la odontología en Guatemala con pequeños aportes como estos. Bien, estoy iniciando la presentación. Y pues bien, quisiera iniciar mencionando un poquito sobre el pensum que hemos manejado a través de nuestra formación como odontólogos. Y claro, hay que estar conscientes de que todo esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje es importante las diferentes cuestiones. La primera sería el aprender, que va encaminado directamente a toda nuestra formación en pregrado, como lo ejemplifico acá. Posteriormente salimos, ejercemos y también es importante para nosotros desaprender. Esto no quiere decir el dejar de actualizarse constantemente, sino que al contrario, es el proceso final en donde uno reaprende nuevas cosas, pone en práctica nuevas técnicas, cuestiones que van formándose con la tecnología y demás, de tal forma que podamos ofrecerle a nuestros pacientes algo mejor. Entonces, el hecho de que ustedes nos acompañen en este congreso es muy importante y muy valioso para nosotros, ya que nosotros podemos transmitirles un poquito de lo que estamos llevando en el posgrado y en nuestra práctica privada, para que de esta forma, compartiendo este conocimiento, ustedes también en este proceso de reaprender, lo hagamos en una curva de aprendizaje en conjunto. Dentro de todos estos aspectos que yo les estoy mostrando acá, podemos observar todo lo que corresponde al pregrado, y esto sería el pensum de la maestría de ortodoncia en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo he distinguido de esta forma porque es conforme se van tocando estos temas. Creo que hay muchísimos más. Tocaré los sistemas de anclaje temporal como uno de nuestros fuertes, el manejo del paciente de labio y paladar fisurado a través de nuestro coordinador de la maestría, el Dr. Gerson Chinchilla, el cual hace una labor ardua con respecto a este proceso de reaprendizaje.
la cirugía ortognática, que sería otro de nuestros fuertes, y algo que vamos a hablar un poquito hoy, que va a ser esta situación sobre la ortodoncia interdisciplinaria. Para nosotros es importante pasar por toda esta curva de enseñanza-aprendizaje y, como les he mencionado específicamente hoy, nos vamos a enfocar en esta cuestión interdisciplinaria enfocado en principios biológicos. Como tal, nuevamente me presento, como bien José me hizo favor, yo soy José Miguel de León y, como él mencionaba, miembro de estas asociaciones, pero también con certificaciones en capacitaciones que he tomado por mi cuenta, pero principalmente, y como muchos de nosotros, sancarlista y orgullosamente sancarlista. Permítanme un momento. No sé si se escucha mejor ahora. Si pudieras escribirme, José. Sí, se escucha mucho mejor, doctor. Gracias. Muy bien. Bien, como les estaba mencionando, orgullosamente sacarlistas, como muchos de nosotros que nos están viendo. Y como parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, traigo esta pequeño ejercicio en donde podemos observar cómo les dejaré de tarea el tratar de unir estos 9 puntos, ¿sí? Únicamente con 4 líneas. Si tratamos de hacerlo en diferentes maneras, durante esta presentación se podrán dar cuenta que únicamente en este cuadro no lo podremos resolver. De igual forma, tenemos que tener el conocimiento cuando estamos manejando a nuestros pacientes, el tener el cuidado de la biología de todos estos pacientes, que son principios muy básicos. Como bien sabemos, los hemos visto por ejemplo, en pregrado, y a partir de ahí lo hemos aplicado en cada cosa que hacemos en nuestra práctica. Por lo tanto, es muy importante tomarlo en cuenta y mantenerlos dentro de los límites de la célula. Cuando yo empecé a estudiar ontología y tuve la inquietud de estudiar ortodoncia, pues veía casos como estos y pensaba, bien, eso es lo que a mí me gustaría manejar, malposiciones, devolver una función oclusal a los pacientes y obviamente una cuestión estética que también es algo importante para la demanda de los pacientes. Y pues eso aprendimos, manejamos todas las terapéuticas de diferentes maneras, ya sea con extracciones, ya sea
con distalizaciones, con manejos leves, manejos bastante más severos según la necesidad del caso. Y sí, esto era algo bastante lo que yo tenía en mente y que estamos haciendo y logrando resultados bastante buenos. Siempre tomando como al principio esta cuestión celular, voy a esquematizar en este punto a los osteoclastos, a los osteoblastos y a los osteocitos a través de esta pequeña animación. Ejemplificando estos osteoblastos, que son células que son muchísimo más grandes, vienen de un torrente sanguíneo y están formadas por unidades formadoras de colonia a través de unas secuencias bioquímicas, resultado de un impulso, por así podría ser una injuria, en el caso de la ortodoncia, la presión que se genera con las activaciones de los sistemas. Y los osteoblastos, que cuando están inactivos se llaman osteocitos y forman una matriz. Al momento de estar bajo algún estímulo, estos van a activarse también y van a ser los principales en la formación de colágeno. También son los importantes en desencadenar cadenas bioquímicas para el control del osteoclasto. Así como pueden observar en el video, este va ocupando todas las cuestiones que se han reabsorbido a través de los osteoclastos y así se mantiene un balance en la remodelación del hueso. Acá vamos a esquematizar una célula que va a ser sometida a algún estímulo como la presión. Ahí vamos a ver que llegan diferentes mediadores celulares que podrían ser tanto interleuquina 1, interleuquina 6, fosfolipidogenia, RANK, y así con una cantidad de nombres que aquí se los voy a esquematizar. Una vez se han formado todos estos mediadores, van a llegar a otros receptores en un componente celular mayor que no ha sido diferenciado aún, y aquí van a estar las unidades formadoras de colonia. Ante este estímulo que ha tenido la célula, vamos a observar que llegan otros actores, que sería RANK y el factor de necrosis tumoral alfa, y al ser interceptados por sus ligandos, van a empezar a diferenciar al osteoclasto. Este osteoclasto aún no va a estar activo a menos que continúe el estímulo, y a través de este estímulo vamos a poder activar este osteoclasto e iniciar el proceso de la reabsorción y de la remodelación. Entonces acá ya podemos observar al osteoclasto activo. Sé que esto es una cuestión bastante biológica, científica, pero vamos a encontrarle un sentido y lo vamos a aplicar posteriormente. Aquí estamos esquematizando una fuerza en un diente. Podría ser el activar un sistema de brackets. Esto va a generar una cuestión de compresión y tensión. Y esta compresión también va a generar lo que es una hipoxia a través del cambio de flujo sanguíneo. Y todas estas cuestiones van a generar todos estos ligandos que desencadenan la activación de la formación de los osteoclastos. Cuando tenemos una injuria, se producen estas citoquinas no inflamatorias. Y todas estas van a estar encargadas de la regulación de la remodelación ósea. Acá podemos observar desde las unidades formadoras de colonia en la diferenciación a un preosteoclasto hasta un osteoclasto, que va a ser el encargado de la reabsorción ósea y a través de la interrelación con los osteoblastos, encargados de la remodelación y del movimiento dentario. En estos puntos es bastante importante hablar sobre las activaciones biológicas que nos pueden servir para la aceleración del movimiento de ortodoncia, así como muchos beneficios más que tiene el láser. Pero en este nivel
actúa el láser de baja potencia, aumentando el metabolismo de toda la cadena de los osteoblastos, haciéndolos más activos y generando de esta forma un mayor recambio óseo a través de unas activaciones biológicas mucho más frecuentes. Estos son otros abordajes que sería la corticotomía, piezoescisión, vibración y cualquier cuestión que esté relacionada con la injuria, que generen citoquinas proinflamatorias y que activen de esta manera todo el desencadenamiento del osteoclasto. Bien, vamos a hablar sobre la remodelación ósea y aplicando estos conceptos en un caso que podría llegar a ser bastante común. Y aquí lo voy a ejemplificar a través de este esquema, en donde podemos observar que está la ausencia de un premolar en este caso, y que hay un filo de cuchillo. De pronto una situación bastante compleja a la hora de hacer una rehabilitación en ese punto o a la hora de pensar en colocar un implante. A través del movimiento de ortodoncia y con estos principios biológicos que hemos mencionado, vamos a simular el movimiento de este premolar hacia distal, es decir, encontrándose hacia el molar, dejando el espacio déntulo no en su posición, sino que ocupado por el primer premolar. Aquí vamos a simular la pared y ligamento en donde se está generando esa presión. En donde hay una presión, va a haber un osteoclasto que va a reabsorber y va a permitir el movimiento de ese diente hacia ese espacio. En el lugar en donde hay tensión, vamos a observar, por el contrario, los osteoblastos, que van a sustituir este espacio que se está generando para poder remodelar este hueso. Pero también por fuera en la pared, no en contacto con un ligamento, sino que en la pared externa va a haber tensión, y al momento de haber tensión también van a haber osteoblastos, y estos osteoblastos van a permitir el movimiento de esa pieza hacia la aproximación por el molar. A continuación vamos a ver los resultados que esto nos genera, y realmente es una alternativa de tratamiento que abre una brecha de oportunidad en nuestra clínica. Y de pronto son cuestiones que no las conocíamos al 100%, más bien pensábamos en hacer un injerto de hueso y posterior a eso colocar el implante, o colocar un puente y de pronto tener problemas periodontales y no tener este abordaje óseo que nos genera mucho beneficio en la estabilidad biológica de nuestros pacientes. Entonces acá podemos observar estos resultados. Toda esta calidad de hueso debería de ser tratada como si fuera un injerto de hueso también, por la estabilidad que debe de generarse con el tiempo. Y posterior a eso, hacer la rehabilitación más adecuada y según los requerimientos del paciente también. Y aquí se ve ejemplificando un implante que con esta calidad de hueso, de pronto un cirujano nos podrá confirmar esta calidad de hueso, pero es una brecha de oportunidad bastante grande para poder ofrecérsela a nuestros pacientes. Casos tan complejos que tampoco tienen molares, que apenas tienen un molar y tienen dificultades para el soporte de prótesis removibles, el llevar ese premolar hacia distal y generar este hueso abre una brecha de oportunidad para nuestros pacientes y poder ofrecerles algo diferente. Acá podemos observar otro de los abordajes en otra de las charlas que nos han acompañado nuestros residentes de posgrado. Han hablado de estas protecciones de una manera excelente. La presentación de la doctora Andrea Meléndez. Y pues bien, yo les presento, aplicado a biología, el mismo concepto. La formación de hueso
a través de la mesialización de estas piezas. Este es uno de los sistemas que yo estoy utilizando. Me parece bastante eficiente en cuestiones biomecánicas a través del movimiento con mini implantes. Estos anclajes corticales nos han venido a abrir brecha y a quitar efectos secundarios y tiempos excesivos de tratamiento. Entonces, acá podemos observar cómo se está mesializando este molar a través de este sistema con una silla de montar, que sería un brazo de poder extendido, y la preservación de la rigidez de este alambre, protegiéndolo con un resorte cerrado y simplemente dejando la activación que yo esperaría en cuestión de un mes, porque todo esto a través del recambio biológico necesita el tiempo para que el hueso se repare y se logre hacer esa remodelación ósea. Acá vamos a observar algunos ejemplos en clínica, ya sea con mini implantes o sin mini implantes. Y quiero que observen estos casos, que gran parte de mi práctica privada está influenciada por muchos pacientes que han tenido un pretratamiento. Como podemos observar, estas son sus fotos iniciales, y que han sufrido a través de extracciones de pronto no indicadas de la mejor manera, en los mejores tiempos, por la responsabilidad del paciente, que son muchos factores que están involucrados. Vamos a observar las inclinaciones de estas piezas hacia el sitio de extracción, pretendiendo liberar una malposición. Este cuidado que se debe tener genera una curvatura. Esta curvatura profundiza la curva de Spin, y esto dificulta movimientos mandibulares, genera cargas muy importantes sobre los molares y dificulta realmente el desarrollo del caso. Entonces, la aplicación de los mini implantes va a ser en pro de mantener la biología en un mejor balance y hacer más eficientes tiempos y comodidad para el paciente. Esos son algunos de los resultados que se pueden tener. Y observamos la verticalización y la extrusión de estos molares. Esto es bastante importante, las verticalizaciones, porque también son una brecha de oportunidad en todos los casos que tienen algún problema periodontal. Todas estas profundidades de surco que se dan por esa dificultad de higiene, nosotros como ortodoncistas también podemos tomar estos principios biológicos y generar un mejor panorama para el paciente, porque sabemos que estas mursas, a pesar de que nosotros verticalicemos estos dientes, van a estar presentes, y por lo tanto nos vemos en la necesidad de involucrarnos con movimientos verticales, que en los movimientos verticales también va a haber una formación de hueso, de tal forma que estos defectos periodontales, una vez rehabilitado el paciente periodontalmente, con los movimientos de ortodoncia se pueden conseguir resultados bastante buenos. Para esquematizarlo, voy a platicar sobre estos movimientos verticales. Acá en esta imagen podemos observar que está este punto que nos va a representar el punto A y el punto B. Esto es a través de un estudio que se realizó, y con estas marcas y un movimiento extrusivo se llegó a identificar cómo se estaba comportando. Este punto B descendió cerca del 80%. El punto A descendió en un 93% y se ve acompañado por el fondo del surco en un 98%. Es decir, un movimiento extrusivo es bastante conservador y nos genera una cantidad de hueso adecuada, pensando en que podemos tener la estabilidad de nuestro paciente y la salud de nuestro paciente, tanto periodontal como dentalmente. El margen gingival se acompañó en un 77%. Cuando se hacen estos movimientos, la profundidad del sondeo aumenta un 20% temporalmente hasta que se llega a consolidar este movimiento.
Acá podemos observar un caso, que son casos del doctor Sacrison. Lo voy a ejemplificar a través de la radiografía que ellos presentaban con una retracción radicular bastante importante. Y estos son tratamientos, como ellos le llaman, para piezas deshuesadas. Pretendemos con estos movimientos generar una mejor calidad de hueso para posteriormente tener una rehabilitación más adecuada, debido a que los injertos de hueso en una porción vertical son mucho más complejos de conseguir. Acá podemos observar cómo ya se ha generado esta extracción con movimientos ortodóncicos. Y la calidad de hueso que podemos llegar a tener es como esta. Hablando un poquito sobre casos manejados en el posgrado, vamos a tratar de ejemplificar estos dientes que están tan altos con una ginesia de un incisivo y con las malposiciones correspondientes a la compensación o a la adaptación del cuerpo hacia esas posiciones. ¿Cómo es posible que nosotros descendamos todas estas piezas de una forma inducida ortodóncicamente si no tenemos en cuenta estos principios biológicos de generación de hueso? Dejaríamos defectos de hueso bastante importantes. Es importante en todos estos casos tener un diagnóstico adecuado, un plan de tratamiento adecuado para poder ofrecer al paciente lo mejor. Acá podemos observar unas tomas de unas reconstrucciones en tercera dimensión de una tomografía con BIM que nos ayudan en las decisiones de tratamiento. Acá podemos observar el caso de inicio a fin, con unas malposiciones bastante desmarcadas, una sonrisa de pronto no plena, con estas posiciones con la ginesia de ese incisivo, siendo restituido por un lateral con una calidad de hueso, con un periodonto buena y con una estabilidad en términos de largo plazo con estos pacientes. Afortunadamente en el programa tenemos diferentes ramas de la odontología que nos apoyan y pues acá podemos agradecer al posgrado de rehabilitación por apoyarnos siempre en este tipo de casos que dejan esta sonrisa de este paciente bastante plena. Hay muchos factores en los cuales están influenciados nuestros pacientes y en este momento platicaré sobre esta cuestión de trauma. Cuando un niño recibe un trauma, este trauma se dirige hacia el diente permanente y esto puede generar un cambio en la dirección de la erupción de este diente, tanto en la porción normal como en la porción radicular. Y acá podemos ejemplificar con este esquema cómo este diente está vertido completamente. En ocasiones, con una simple radiografía no podríamos determinar y establecer el pronóstico de estos dientes ni la planificación de tratamiento de estos dientes. Cuando observamos una tomografía, podemos observar, identificar y también cuantificar la necesidad de tratamiento de estos pacientes y de esta forma saber si necesitaremos apoyarnos de endodoncia para hacer alguna apicectomía o alguna remodelación, alguna consideración especial con la remodelación del ápice de estas piezas que por lo general están dilacerados. Y pues bien, este es uno de los casos que tenemos en la facultad en donde podemos observar toda esa malposición. Ya no solo es un diente con una dilaceración importante, sino que son muchos factores más. Desafortunadamente es clase 1. A través de todo el trabajo que realizamos en el programa, podemos estar orgullosos de nuestros residentes y la verdad que esta es una de las presentaciones también homenaje para ellos por toda la labor que hacen y que permiten hacer este tipo de presentaciones y compartir este tipo de conocimientos con todo nuestro gremio. Aquí podemos observar algunas de las imágenes con respecto a la mecánica que se ha tomado para poder hacer en primer lugar el espacio y posteriormente, en conjunto con el posgrado de cirugía oral y maxilofacial, hacer un abordaje de este tipo y de esta manera hacer la tracción de este diente y establecer al paciente, como mencionaríamos, en sociedad
que también es una responsabilidad bastante grande para nosotros. Este es el resultado del caso, y a pesar de tener un diente dilacerado severamente, tenemos una estabilidad que sabemos que con el tiempo va a permanecer. Si logramos todos estos movimientos aplicando estos conceptos biológicos que de pronto por ocasiones no los mantenemos en mente, pero están ahí presentes, podemos llegar a tener resultados bastante grandes. Y también es un orgullo para nosotros, como les mencioné en un inicio, el fuerte sobre los pacientes labio y paladar fisurado. El aplicar estos conocimientos biológicos y de crecimiento y desarrollo para poder establecer en un tratamiento interdisciplinario resultados como estos. Realmente, toda esta formación de hueso que se ha generado en este paciente por diferentes abordajes es algo muy bueno. Estas son conferencias del Dr. Papa López de Italia, en donde habla sobre dientes que migran patológicamente ante un problema periodontal. Y aquí también vamos a hablar sobre el movimiento vertical, solo que en esta ocasión vamos a hablar de intrusiones. Y a través de un abordaje que sea interdisciplinario con periodoncia, cirugía, ortodoncia, rehabilitación, endodoncia y muchos campos, podemos llegar a tener los resultados para preservar dientes que antes consideraríamos como desahuciados, como podemos observar este defecto periodontal bastante grande, posterior al injerto de hueso, y a los movimientos ortodónticos vamos a tener un mejor pronóstico de estas piezas. Este sería el post a 48 meses, en donde podemos observar en un CBC terminal la calidad de hueso que ha mejorado bastante y que esto le da una estabilidad a nuestro paciente. Movimientos intrusivos también para la generación o resolución de sonrisas gingivales. Y aquí les presento uno de los casos que manejamos con el doctor Alberto Pérez, en donde podemos observar como objetivo terapéutico la mejora de este despliegue. Lo podemos observar, es una sonrisa bastante severa, y a través de movimientos intrusivos podemos llegar a tener resultados como estos, respetando siempre los límites biológicos que competen al paciente. Pero bien, también podemos llegar a salirnos de estos límites si no sabemos, por así decirlo, las reglas del juego. Y en esta ocasión, la célula puede llegar a tener un daño importante. Y esto pasa de pronto muy comúnmente en casos muy severos, en donde las interconsultas o referencias llegan a ser importantes. Este es uno de los casos que tuve la oportunidad de tratar. Conseguí los estudios iniciales en donde podemos observar sus longitudes radiculares y podemos observar la dificultad que tenía este caso con respecto a la malposición y a la mordida abierta anterior y una mordida cruzada. Cuando recibimos este caso, observamos estas raíces pues muy reabsorbidas, de pronto un defecto periodontal muy grande, unas reabsorciones severas que comprometen completamente la estabilidad de este caso. Espacios abiertos, migraciones patológicas, la misma mordida cruzada y muchas dificultades más que en un momento se los mostraré. Este es al finalizar el tratamiento. Se logra mejorar las inclinaciones, se hacen fuerzas muy ligeras, se hacen protocolos de retención con aparatología fija también bajo un control estricto periodontal, y es una paciente que no va a tener la misma función si tuviera su misma longitud radicular. Ella se tiene que cuidar muchísimo y no logramos realmente completamente los objetivos ortodónticos en pro de no generar más la absorción radicular. Y pues bien, si esa sonrisa se verá de pronto agradable a pesar de que no se han logrado los objetivos completamente, quedan daños
que podrían llegar a ser irreparables. Y aquí podemos observar en esta imagen cómo ejemplifica en nuestra paciente estas raíces que prácticamente ya estaban por fuera de su hueso. Entonces, platiquemos un poquito sobre qué pasa cuando se sobrepasa esta fuerza. Cuando sobrepasa esta fuerza hay un daño tisular, y este daño tisular va a tener una consecuencia. Si se resuelve, va a ser simplemente una apoptosis, pasa el daño tisular y hay una resolución. Si ese daño tisular se preserva, vamos a tener una necrosis como una consecuencia, y su resultado va a ser una inflamación crónica que va a generar un ciclo que perpetúa esta respuesta inflamatoria, y esta misma respuesta genera más daño tisular. Si esa presión que se está generando con el sistema de brackets continúa, va a haber una segunda necrosis, y esta segunda necrosis va a perpetuar nuevamente la respuesta inflamatoria, y así se va a hacer una cadena que no va a finalizar hasta que se quite el daño tisular. Y en ocasiones, cuando el daño tisular ya se ha removido, el ambiente biológico es muy ácido y estas reabsorciones van a continuar. Entonces, es un ciclo que es bastante importante comprender para evitar daños en nuestros pacientes. Acá podemos ejemplificar los daños que sufrió nuestra paciente. Acá podemos observarla en un inicio con una cortical bastante buena, y al finalizar el tratamiento casi sin cortical. Esta es una disección en donde podemos observar que este diente prácticamente está sostenido por una película de hueso. Esto es lo que está sucediendo con la paciente. Un daño tisular continuo y continuas necrosis que cambian el ambiente y cambian los marcadores biológicos. Estos marcadores biológicos, para ser un poquito más específicos, se encontrarán acá. No adentraré a ellos, pero para aquel que maneje un poquito más de biología, con muchísimo gusto yo les comparto los artículos correspondientes a estos factores, que incluso han llegado a tener factores predisponentes hereditarios. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta la integridad del paciente. Bien. Les presento un pequeño video sobre los logros que se pueden tener con esta constancia, con este constante aprendizaje, con el respetar las cuestiones biológicas y con la excelencia que pretendemos tener como odontólogos integrales. Acá podemos observar microperforaciones para aceleración del movimiento, el manejo de sistemas trainer en pacientes de 5 años aproximadamente, pacientes con mordida abierta, manejados con un concepto integral, Invisalign, a través de la planificación digital y todas estas cuestiones tecnológicas que el doctor Vesco muy bien nos expuso ayer. El manejo de piezas palatinizadas y el manejo del desarrollo de arcadas, es decir, no solo pensar en extracciones, intrusiones importantes, distalizaciones, manejos de anclajes corticales, pacientes quirúrgicos, pacientes con síndrome de Treacher-Collin. Podemos observar los resultados y el manejo terapéutico que se tuvo, aunado a muchas herramientas de tecnología. Podríamos mencionar la estereolitografía, el diseño de sonrisa aplicado a las cuestiones quirúrgicas,
la toma de fotografías de este tipo, como valores diagnósticos sobre imposiciones de imágenes, montajes en articulador. Es muy importante respetar la articulación temporomandibular y tener resultados como este tipo. Y bien, pasando a otra parte de la conferencia, vamos a platicar sobre el manejo de anclajes corticales y la integración de estos principios biológicos, pero ya en casos establecidos. Y pues bien, como bien mencionaba José en un inicio, afortunadamente tuve la oportunidad de hacer mi maestría en México, en donde tuvimos la capacitación con la doctora Patricia Vergara en etapas iniciales de nuestro aprendizaje, con el doctor Alberto Pérez, también estudió en CESO conmigo, colega mío de San Carlos, ejerce en Shela y pues a través de ese aprendizaje continuo hemos abierto la brecha de ese aprendizaje y realmente esa curva de aprendizaje es la que pretendemos mantener. En ese entonces hablábamos de anclajes extrarradiculares y este es el primer microtornillo extrarradicular colocado en el centro y es uno de los primeros casos también. Entonces, como es un pequeño aporte traerlo a Guatemala y poderlo aplicar. Acá vamos a observar, este es el primer caso que se elaboró ahí en la maestría, un paciente clase 3. Usualmente hubiésemos pensado por la severidad de su caso en un paciente quirúrgico, pero a través de la modificación del plano de oclusión apoyados en anclajes extraonales, extrarradiculares, podemos llegar a tener estos resultados, sin someter al paciente a una cirugía, siempre y cuando se respeten los límites biológicos y periodontales, así como de la articulación. Acá podemos observar las escalas de MIS que son con respecto a la densidad del hueso. Una cortical bastante gruesa hasta una cortical bastante esponjosa. Estos son los puntos en donde estamos colocando estos mini implantes que tienen una cortical bastante densa para poder dar la fortaleza y la estabilidad para poder hacer los movimientos y la modificación que requiere el paciente. Acá podemos observar que a través de estos cortes tomográficos se debe de tomar en cuenta la cantidad de hueso en donde va a estar colocado este mini implante y así planificar con éxito la terapéutica, así como las diferentes alternativas con respecto a las angulaciones que puedan llegar a tener. Tenemos varios estudios que especifican las posiciones dentales ideales y pues pretendamos tener a todos nuestros pacientes en una relación no solo dental, sino cráneo-mandibular y cervical en un paciente clase 1 para que tenga un balance ideal. Acá podemos observar los diferentes cortes que tomamos para poder tomar estas decisiones. Y pues bien, acá de una forma con orgullo muestro este caso, que es, como les mencioné, el primer caso en México. Este es uno de los primeros casos con anclajes extrarradiculares manejados en el posgrado. Y casualmente este es uno de los primeros casos que tuve oportunidad de evaluar junto con el doctor Gerson Chinchilla, que lo recuerdo muy bien, era de mis primeros días en docencia, y platicamos en ese momento sobre los anclajes corticales. Y abriendo esa brecha hacia expandir esos tratamientos a nuestros pacientes, tenemos este primer caso. Y yo pensé, bueno, estamos iniciando en el programa y puede llegar a ser bastante interesante el aplicar todos estos aspectos que vamos a aprender y que con constante actualización estamos aplicando. Estos son los resultados. No platicaré mucho del caso, dejaré que nuestros estudiantes sean quienes transmitan todo el conocimiento de este tipo de casos porque es su trabajo y lo representan muy bien. Y podemos observar que un caso aproximadamente de año y medio lo logramos resolver
con una malposición bastante severa. Y acá podemos observarlo como a través de estos anclajes extrarradiculares podemos llevar estas piezas hacia un mejor término, evitando la extracción de los premolares, que son piezas muy importantes en el desarrollo del sistema cráneo-mandibular. Acá podemos observar cómo se logró esa distalización de la etapa inicial, que serían estos dientes, a la etapa final, que son los dientes en rojo, con una distalización de 5 milímetros por lado. Y esto es únicamente en el progreso de tratamiento. Como les mencionaba, para mí es un orgullo mostrarles estos resultados y con el estandarte de la bandera de la San Carlos y el programa de la maestría de ortodoncia, guiados a través de nuestro coordinador, el doctor Gerson Chinchilla. Aquí estamos con su esposa Marta y es mi esposa María José, también ortodoncista, que a través de esta curva de aprendizaje me ha acompañado y ha sido un crecimiento bastante interesante. Y también para mí es un honor, dentro de esa curva de aprendizaje, el contar con nuestros estudiantes. En este caso son las 2 promociones en las cuales yo he estado involucrado y que son muchos de los casos que les he mostrado acá son el resultado del trabajo arduo de ellos y de todo el programa de posgrados. Y pues bien, estos resultados, este es un caso guiado por el doctor Vesco, guiado por la doctora María José Vicente y por la doctora Claudia Herrera, que yo lo pongo por si fuera arte, la modificación de este perfil sin un abordaje quirúrgico. Son alcances que estamos teniendo, que son una realidad y que respetan la biología. Y aquí pues estamos todo el cuerpo docente, a quienes les mando un saludo especial. Y bien, para ir concluyendo, vamos a ver que respetar todos estos límites biológicos, el estar conscientes de estos límites biológicos es importante, y esto nos permite ampliar nuestros límites. Dejaré esto como un último caso con respecto al aspecto transversal, que es parte de esta curva de aprendizaje que hemos llevado con mi esposa, un entrenamiento que ya tuvo en Washington y que lo podemos aplicar en Guatemala para nuestros pacientes. Ya llevamos algunos casos, así como el doctor Gerson Chinchilla y el de Vesco. Este es el paciente en las tomas iniciales. Podemos observar la constricción de arco. Es un paciente referido por la doctora Mariela Orozco. Y podemos observar su relación de clase 3 bastante marcada. A través de este tipo de expansores es que nosotros logramos ampliar este límite, rigiéndonos sobre los límites de la distracción osteogénica. Apoyados en 4 mini implantes, podemos apoyarlos en paladar, ya sea apoyarlos en dientes o no. No es estrictamente necesario utilizar bandas. Y al aplicarlo, es como se ve en el paciente, y posterior a la expansión. Un arco constricto que tiene un resultado bastante favorable para la resolución de su malposición y el manejo de su plano oclusal en pro de la resolución de una clase 3. Acá podemos observar un progreso de tratamiento, en donde podemos observar que ya se ha ampliado el arco, que hay una mejor relación antero-posterior de overbite, sobre mordida anterior vertical. Y podemos observar también el apoyo con los anclajes extrarradiculares. A través de estos se ha podido mejorar esa relación de clase 3. Acá podemos observar una comparación del inicio y del progreso del tratamiento. Acá ejemplificamos de inicio a progreso cómo se ha resuelto esa malposición a través de los movimientos transversales. Y
podemos observar en las cefalometrías cómo se mejora el plano de oclusión en pro de también resolver su malposición y mantener una estabilidad a nivel articular. Y pues bien, ese será el otro límite biológico que vamos a platicar en una pequeña mención. Acá podemos observar en el progreso del tratamiento, ya teniendo como objetivo la reconstrucción del plano de oclusión. Una vez se han logrado diferentes factores anteroposteriores y transversales, también nos basamos en los verticales para darle el soporte a la articulación. En ese video podemos observar cómo esa articulación se ve estrictamente influenciada con respecto al plano de oclusión. Todo esto tiene que ver con crecimiento y desarrollo, y al final nosotros podemos hacer una modificación importante en el desarrollo del sistema craneomandibular para tener una mayor estabilidad con nuestros pacientes. Ya podemos observar también que en este video se muestran las cuestiones transversales que también tienen una influencia grande en la estabilidad articular. Entonces, dirigido a esto, y lo dejaré como una mención, estamos llamados también a tener muy en cuenta todas estas posiciones mandibulares y a través de nuestras terapéuticas el tratar de devolver a nuestros pacientes aspectos como la dimensión vertical posterior. Mucho hemos hablado y hemos manejado con respecto a la dimensión vertical anterior en la rehabilitación de nuestros pacientes, y poco hemos hablado de la dimensión vertical posterior. Esta dimensión vertical posterior es la que estamos buscando con nuestros pacientes, ya que esta nos va a fomentar una estabilidad en la función de la articulación mandibular, que al final este debería ser uno de nuestros grandes objetivos en la planificación que tenemos, ya sea rehabilitación con puentes, rehabilitación de totales, cualquier incrustación que se realice, tiene que tomar en cuenta esta dimensión y tiene que tomar en cuenta las cuestiones anteroposteriores, transversales y verticales, de tal forma que nuestros pacientes se vean influenciados de una mejor manera y realmente podamos rehabilitarlos en todo nivel. A través de estos conceptos que hemos hablado, quisiera mostrarles la resolución del problema que les mostré en un inicio. Y claro, si nosotros pensamos únicamente en un cuadro, no vamos a resolver este problema. Tenemos que salirnos de él. Tenemos que desaprender y volver a aprender, actualizarnos constantemente. Y nuevamente les agradezco la atención y el participar en este tipo de simposios, porque es un beneficio para todos. Todos aprendemos más y para mí es un orgullo haberlos podido compartir este tipo de abordajes. Y siempre hacerles la acotación. Recordémonos de los límites biológicos, respetemos a la odontología, a los pacientes y tengamos una práctica pues integral y llena de satisfacciones. Con esto finalizo mi presentación y pues les agradezco toda su atención. Aquí estamos en una fotografía con mi esposa como parte del programa de la maestría de la Universidad de San Carlos, diciendo pues estamos presentes y formamos parte de esta familia, y así como estamos nosotros, está todo el cuerpo docente, todo el cuerpo administrativo, y pues muchos ánimos en estas etapas. Sé que lograremos salir con excelencia de toda esta situación.
Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor de León. Muchas felicidades por su excelente presentación. Voy a colocar en la pantalla algunos de los comentarios de felicitación que han surgido de todas las personas que están conectadas en este momento. Creo que no hay por el momento ninguna pregunta, doctor. Solo comentarios muy buenos de felicitación. Muchas gracias, pues. Soy yo el que está agradecido con ustedes por su atención y por acompañarnos. Y agradecido con ustedes, que son el alma del posgrado, ¿verdad? Entonces, muchos ánimos y gracias por la invitación y por la atención. Muy bien, doctor. Voy a proceder a hacer la entrega de su diploma de participación. El cual dice: la Universidad de San Carlos de Guatemala y las escuelas de estudios de posgrado de la Facultad de Odontología otorgan el presente diploma al doctor José Miguel de León Fajardo por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 6 de mayo del 2020 y enseñada a todos. Firman el doctor Carlos Alvarado Barrios, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Guillermo Barreda Muralles, decano de la Facultad de Odontología. Así que muchas felicidades, doctor. Le damos gracias por su presentación y ahora el doctor Alvarado va a dirigirnos unas palabras también. Doctor, no lo escuchamos. Gracias, disculpen. Estas son las situaciones que tienen un poquito de la transmisión en vivo. Yo te estaba diciendo al doctor José Miguel de León Fajardo que realmente quería no perder la oportunidad de agradecer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo en esta conferencia. Muy, muy interesante, muy buena. Y también ese dinamismo de poder presentar de esta forma, más que todo platicando con las personas, aparte de otra pantalla. En fin, nos puso un poquito en jaque en alguna cuestión cuando yo miraba 3, 4 pantallas abajo en la producción, pero de veras quería felicitarte, José Miguel, muy buen trabajo y gracias por el esfuerzo y la dedicación puesta en cada una de estas conferencias. No, gracias a usted, doctor, por la oportunidad. Para mí es un honor. Bien, y de esta manera despedimos la transmisión en vivo de este tercer día de Congreso y los esperamos el día de mañana a las 2 de la tarde para el siguiente ciclo de conferencias. Que tengan una buena noche. Feliz noche. Gracias por todo.